misterio sin resolver tiene una explicación mundana que se ignora porque no es lo suficientemente emocionante. Elisa Lam. Los medios inicialmente sensacionalizaron la muerte de Elisa Lam como un misterio irresoluble, enfocándose mucho en las imágenes de vigilancia del ascensor y retratando su comportamiento errático como inexplicable en lugar de consistente con un episodio psiquiátrico. Los medios de comunicación enfatizaron circunstancias supuestamente imposibles, afirmando que el tanque de agua estaba sellado y era inaccesible, que ella no podría haber llegado ahí sola, y que no había signos de juego sucio, lo que lo hacía aún más misterioso. La historia oscura del Hotel Cecil fue muy destacada, con reportes resaltando su reputación por asesinatos y actividad paranormal, sugiriendo involucramiento sobrenatural. En realidad, ella subió por una puerta lateral, abrió el tanque de agua, y se ahogó. Tenía un historial de problemas mentales y claramente estaba teniendo un episodio. El tanque fue encontrado abierto por el personal, no cerrado. No fue paranormal ni un asesinato. Ella simplemente murió en un accidente trágico durante algún tipo de crisis mental. Pero la tapa del tanque de agua pesaba 100 libras. ¿Eso toma en cuenta la bisagra? Esta tragedia me vuelve loco porque lo que debería ser una advertencia desgarradora sobre los efectos de la enfermedad mental ha sido bastardizada en una historia de fantasmas común y corriente. Creo que es por los movimientos espeluznantes que hizo con sus dedos barra brazos. Y en la serie documental del Hotel Cecil, tenían al tipo de mantenimiento explicando que él fue quien la cerró después de encontrarla. Un simple error llevó a algunas teorías conspirativas locas. Me sentí mal por ese tipo que fue acusado falsamente de matarla, y me alegró ver que tuvo la oportunidad de hablar en esa serie. Estaba tan frustrado viendo el documental de Netflix. Implican fuertemente durante toda la serie que fue algún asesinato horrible o experiencia paranormal. ¿Cómo podría haberlo hecho ella misma si la tapa estaba de vuelta en el tanque? Estuve en ese barco justo hasta el final, cuando el hombre que la encontró dijo que él puso la tapa de vuelta en el tanque antes de llamar a la policía. Amelia Earhart, la aviadora pionera, desapareció el 2 de julio de 1937, durante su intento de circunnavegar el globo. Estaba volando con el navegante Fred Newman cuando su Lockheed Electra se desvaneció cerca de la isla Uland en el Océano Pacífico. Explicación más probable, su avión simplemente se quedó sin combustible y se estrelló en el océano. Las transmisiones de radio indicaron que se estaban quedando sin combustible, y no podían localizar la isla Uland debido a las malas condiciones climáticas y dificultades de navegación. La evidencia. Los mensajes finales de radio mostraron a Earhart reportando que los niveles de combustible estaban peligrosamente bajos. El avión había estado volando por más de 20 horas y estaba cerca de su alcance máximo. Los esfuerzos de búsqueda no encontraron rastro de la aeronave en el vasto Pacífico, porque permanece misterioso. La completa falta de restos ha alimentado décadas de teorías alternativas, afirmaciones de que fue capturada por los japoneses, vivió como náufraga en una isla remota, o estaba en una misión secreta de espionaje para el gobierno estadounidense. En realidad, los accidentes oceánicos rara vez dejan escombros recuperables, especialmente en 1937. El Pacífico es enorme y profundo. Sin GPS o radar modernos, fallar un objetivo de isla diminuta mientras tenías poco combustible era un riesgo muy real que desafortunadamente se materializó. La desaparición fue probablemente un accidente de aviación trágico pero directo, no una conspiración o misterio elaborado. El Cyclops era un carbonero de la Marina, transportador de carbón, que desapareció en marzo de 1918. La pérdida a menudo se describe como el barco más grande de la Marina en desaparecer, y nunca se ha encontrado rastro o restos de él. La desaparición a menudo se vincula con el Triángulo de las Bermudas donde desapareció, como prueba de algo siniestro o sobrenatural en esa área del Atlántico, aunque el destino exacto del barco permanece desconocido. Un poco de investigación revela varias pistas que pueden explicar fácilmente lo que probablemente pasó. El Cyclops fue diseñado para transportar carbón, pero estaba transportando mineral de manganeso cuando se perdió. El manganeso es más pesado y denso que el carbón, por lo que las bodegas no habrían estado completamente llenas, permitiendo espacio para que la carga se desplazara y desequilibrara el barco. También había algunas preocupaciones de que el Cyclops estaba sobrecargado. Otro problema con el mineral de manganeso es que tendía a reaccionar con las vigas de acero de los transportadores de mineral, corroyéndolas y debilitando el casco. Evidencia de esto se vio en el transportador de mineral Lucy Jason, y otro, el Chucky, estaba tan dañado por esto que se partió en dos mientras estaba en clima calmado. Los reportes meteorológicos indicaron que el Cyclops pudo haber encontrado una tormenta con vientos de 30 a 40 nudos. En tormentas que producen olas grandes, el casco de un barco puede doblarse o incluso romperse si los dos extremos quedan atrapados en las crestas de las olas. Además,
3 de los 4 barcos mineraleros clase Proteus desaparecieron en el mar, Cyclops y 2 hermanos. El cuarto fue hundido por aviones japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Esto claramente indica fallas o problemas con los barcos. Juntando todo, no es difícil averiguar lo que probablemente pasó. El barco tenía un diseño defectuoso y un casco debilitado, y estaba transportando una carga pesada e inestable. Se encontró con una tormenta, y probablemente se volcó, o se partió y se hundió. Había un bufo de la marina que afirmó haber encontrado el Cyclops, o al menos un naufragio con el mismo tipo de superestructura extraña. Años después la marina hizo algunas inmersiones de entrenamiento en el sitio que él reportó y encontró un naufragio, pero no era el Cyclops y no tenía ninguna superestructura distintiva. No puedo evitar preguntarme si el Cyclops se hundió justo al lado de otro naufragio, u otro barco se hundió justo al lado del Cyclops, y lo habrían encontrado si se hubieran movido un poco. Dios, me pregunto qué tan seguido pasa eso. Debe haber al menos algunos naufragios sin descubrir a distancia de escupitajo de los conocidos. E imagino que el descubrimiento de un naufragio hace aún menos probable que un naufragio cercano sea descubierto por casualidad, y solo desde una perspectiva estadística. Muchos barcos tienden a tomar las mismas rutas. Muchas tormentas tienden a seguir rutas similares. Los mares más bravos tienden a estar en la misma área. Las posibilidades de hundirse cerca de donde otros barcos ya se han hundido es probablemente bastante alta. Esta es literalmente la razón por la que existen las leyendas del Triángulo de las Bermudas, y antes de que digas que el Triángulo de las Bermudas no tiene un número desproporcionado de naufragios, esto es solo cuando controlas por factores como mayor tráfico, más tormentas, mares más bravos, etc., ya que todo el punto era investigar si había variables desconocidas en juego, como alguna anomalía magnética o paranormal o lo que sea. Los avistamientos de pie grande se correlacionan directamente con las poblaciones de osos en Estados Unidos. Los osos se ven espeluznantes cuando caminan en sus patas traseras. Definitivamente puedo ver cómo la gente pensaría que está viendo a pie grande. Especialmente un oso con sarna. Se ven como combustible de pesadilla críptida. Es como todos esos ciervos haciendo esa caminata extraña, erguida y espasmódica. La gente estaba perdiendo la cabeza por caminantes de pie o cambiaformas. Además, no ha habido fotos de pie grande o del monstruo del lago Ness desde que todos tienen cámaras de alta definición en sus bolsillos ahora. Mi cámara actual es una porquería, y sigo tomando fotos de mi perro en medio de salto a trape con ella, y se ve como un críptido borroso y es divertidísimo. La colonia perdida de Roanoke falló por razones que están bien documentadas y no son misteriosas. Enviaron a su gobernador de vuelta a Inglaterra por suministros muy necesarios. Los colonos le dijeron al gobernador White que si se veían forzados a abandonar el asentamiento le dejarían una nota diciendo dónde habían ido, lo que probablemente sería con sus aliados Croatan. Cuando White regresó, varios años demasiado tarde, encontró la palabra Croatan tallada en un árbol. Las fuentes modernas se refieren a este tallado como misterioso o críptico, pero las fuentes contemporáneas dicen que White estaba absolutamente seguro de que su gente estaba viva y bien con los Croatan, ya que no había señal de conflicto, y habían tenido tiempo de desenterrar los escondites de suministros antes de irse. Oh, los Croatan también comenzaron a tener niños de piel clara y ojos azules en las décadas posteriores. Pero antes de que White pudiera confirmar esto, el ancla del barco se rompió, y se vieron forzados a retirar el grupo de desembarco y regresar a Inglaterra, dejando espacio para que escritores posteriores embellecieran y mitologizaran eventos que no se consideraban misteriosos en ese momento. Nativos americanos modernos en el área. Sí, los colonos necesitaban ayuda, así que vinieron y se unieron a nosotros. No sé cuál es el alboroto. History Channel, alienígenas. Recientemente desenterraron algunos montones de basura que tienen algunos elementos bastante europeos a pesar de ser un asentamiento nativo americano. Está llegando al punto donde la evidencia se está envolviendo y siendo resuelta. ¿Dónde se fue la golosina? Mi perro atestiguará que simplemente no pudo habérsela comido. Debe estar por aquí en algún lado. Este es el único de estos que creo completamente. El Triángulo de las Bermudas. Si tomas la misma cantidad de millas cuadradas de océano, y la mides en otro lugar del mundo, cerca de puertos similares y asentamientos humanos, vas a tener el mismo nivel de desapariciones y ocurrencias extrañas. Hay un gran libro llamado El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto por Larry Kutsche. Recopiló todos los libros que pudo encontrar sobre el triángulo, compiló una base de datos de cada barco o avión que afirmaban haberse perdido, y luego investigó cada uno de ellos. Pudo categorizar casi todos como 1. Barco o avión perdido por razones completamente explicables. 2. Barco o avión perdido en condiciones climáticas horribles, que los libros afirmaban como clima perfecto y calmado. 3.
barco o avión reportado como desaparecido, pero encontrado sano y salvo poco después. Los libros reportaron la primera parte e ignoraron la segunda. 4. Sin evidencia en ningún lado de que el barco o avión siquiera existiera, fuera de los libros del Triángulo de las Bermudas. También encontró que cualquier barco o avión que se hundiera o desapareciera en cualquier lugar de todo el océano Atlántico tenía buenas posibilidades de ser reclamado como perdido en el Triángulo, junto con algunos ejemplos de barcos que se hundieron en el Pacífico siendo reclamados. Recuerdo leer esto cuando era niño, cuando estaba fascinado por estas historias, así que estaba haciendo un reporte sobre esto para la clase. Me sentí simultáneamente decepcionado, pero también impactado de que estas historias que la gente contaba pudieran estar equivocadas. Todavía influye en mi forma de pensar sobre tales cosas hoy. Mi tía perdió un esposo en el Triángulo de las Bermudas. Él estaba piloteando un avión pequeño de Miami a las Bahamas y nunca llegó. Como niño en los 80 me creí completamente la exageración. La realidad es que probablemente no tenía suficiente habilidad para hacer el viaje sobre agua sin asistencia. Incidente del Paso Dyatlov, 1959. 9 excursionistas rusos encontrados muertos con heridas extrañas en las montañas Urales, ojos y lenguas faltantes, trauma interno masivo, y sin señales claras de lucha. OVNIs, yetis y armas soviéticas fueron todas teorías. En 2021, investigadores concluyeron que fue una avalancha de losa retardada. La presión de la nieve y la hipotermia causaron pánico y trauma, y el carroñero animal explicó el tejido blando faltante. Se perdieron en la naturaleza, entraron en pánico y actuaron irracionalmente, y luego sufrieron heridas post-mortem de carroñeros. Es la historia detrás de la mayoría de desapariciones en la naturaleza. La hipotermia puede causar desnudarse paradójico, donde tu cuerpo responde a la temperatura fría mortal enviando toda la sangre a tus órganos centrales, llevando a sentirse increíblemente acalorado. Eso más el delirio general experimentado en ese punto lleva a las víctimas a quitarse la ropa para escapar del calor. Dato adicional divertido: una vez que la víctima alcanza este punto, la hipotermia es 100% fatal. Literalmente nadie ha sobrevivido jamás más allá de este punto. Cada caso 411/excursionista desaparecido que menciona ropa faltante no está el misterio cuando tomas lo anterior en cuenta. La combustión humana espontánea alcanzó su pico en la colisión de dos tendencias: fumar y muebles baratos altamente inflamables. Uno pensaría que, si fuera un fenómeno legítimo, la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y la vigilancia doméstica eventualmente habría agravado uno. Pero no. Siempre hay una causa próxima. Pensé por un minuto que el ocasional fuego de pantalones de dispositivos de vapeo defectuosos causaría un resurgimiento en los rumores de Che, pero los videos hacen extremadamente obvio lo que pasó. Toda mi infancia tuve terror de combustionar espontáneamente. Me olvidé de eso hasta este comentario. Las historias de combustión espontánea parecen ser personas mayores tomando pastillas para dormir, y yéndose a la cama con el cigarrillo. No es una gran sorpresa que se incendiaran. Círculos en los cultivos. La gente tiene competencias abiertas para arte en cultivos ahora, y la mayoría de apariciones son ratas. Golpean sus espaldas en la parte inferior de las tablas del piso y la gente lo confunde con pasos. Rascan y golpean contra las paredes. Inician incendios masticando cables. Liberan olores fétidos, mueven cosas, toman cosas de una habitación a otra días después, tiran cosas de los estantes, activan timbres y campanas. Te observan y lo sientes, molestan a otros animales que están reaccionando a algo que no puedes ver, empujan cajones, chillan como gatos o bebés y así sucesivamente. Pueden pasar por agujeros extremadamente pequeños y permanecer ocultos excepcionalmente bien, incluso si hay docenas de ellos. Esto me recuerda de un programa de hace varios años llamado Inspector Paranormal del Hogar. Un psíquico, un cazador de fantasmas, y un inspector de hogar investigaban todos una casa supuestamente embrujada para ver quién podía mejor explicar lo que estaba pasando. El monóxido de carbono también puede causar dolores de cabeza, miedo, incapacidad para dormir, alucinaciones, etc. Lo que puede explicar muchas historias de fantasmas. Los ruidos de golpeteo a menudo son tuberías con fugas, o simplemente algo como escombros/insecto atascado en un conducto de ventilación. Los problemas de gas son a menudo más comunes de lo que la gente piensa. También, mi abuela comenzó a hablar sobre escuchar gatos en el sótano y las paredes. Estábamos preocupados de que fuera una señal de demencia o Alzheimer. Resultó que era radón. Chupacabras. Se describe como una criatura parecida a un perro porque eso es exactamente lo que es. Un perro. Vi una cámara de sendero de un coyote que se veía realmente mal. No sé si tenía rabia o qué, pero se veía de miedo de caricatura. Fácilmente podría ver a alguien viendo algo así pensando que es un chupacabras. Exactamente esto.
Hay todo tipo de enfermedades que los perros contraen, y solo los perros grandes pueden sobrevivir por su cuenta si son abandonados en el bosque. Por eso tienes avistamientos de perros grandes medio calvos que están completamente salvajes cuando son avistados o capturados en cámaras de sendero. A menudo se describen como escamosos, que es como se ve en la mayoría de los animales cuando están afectados por sarna y daño solar. El rayo de la muerte de Arquímedes. Los cazadores de mitos le dedicaron al menos 2 episodios, lo cual fue divertido, pero el podcast Our Fake History tiene la perspectiva más sólida en mi opinión. La primera mención de este supuesto dispositivo aparece mucho después de que todos los que presenciaron la batalla de Siracusa estuvieran muertos. Si la memoria no me falla, más de 100 años después de la batalla, y la idea de que era un dispositivo que enfocaba el sol viene aún más tarde. No hay indicación creíble de que tal dispositivo fuera usado en la batalla. La verdadera lástima es que sí hay evidencia creíble de que Arquímedes desplegó un dispositivo asombroso en la batalla de Siracusa. Los marineros que sobrevivieron la batalla describieron una garra gigante que levantaba los barcos por un extremo, y los dejaba caer para destrozarlos y hundirlos. La garra de Arquímedes parece haber sido algo real, posiblemente algún tipo de grúa de carga armamentizada con un gancho. Eso es mucho más interesante que una gran lente, porque la gente no habla más de la garra. Porque esta es la primera vez que escucho de eso y estoy intrigado. Mi abuela estaba perdiendo la visión por glaucoma. Esto fue hace 2 décadas. Comenzó a ver fantasmas, y especialmente estaba viendo muy claramente a mi abuelo, que había estado muerto por años, en la cama con ella. Ella no era una persona inclinada a lo paranormal, y nos contó a nosotros y a su doctor lo que estaba pasando. Resultó que su cerebro estaba luchando para acomodarse a la pérdida súbita de visión, y tratando de darle sentido a las imágenes borrosas, sombras, formas difusas que estaba viendo. Luego, buscando en la memoria de mi abuela para encontrar una imagen que encajara con el contexto, encontró una, y se la dio. En resumen, su cerebro estaba viendo la forma vaga de sábanas desordenadas, cojines, etc., en su cama. No la reconoció como sábanas, etc., porque estaba casi ciega, y le dio la memoria de la imagen de su esposo muerto en su lugar. Eso tuvo tanto sentido. Creo que explica, como, el 98% de las historias de fantasmas. Síndrome de Charles Bonnet. Solía trabajar para una señora mayor que solía ser enfermera, pero ahora tiene discapacidad visual. Dijo que usualmente lo experimentan personas con discapacidad visual, y que ella sabe que no son reales. Aunque a veces todavía puede ser aterrador. Curiosamente, dijo que sus alucinaciones eran tan claras y detalladas, que desearía poder ver así otra vez. Los 5 del condado de Yuba se refiere a 5 hombres que desaparecieron en febrero de 1978 después de asistir a un juego de baloncesto en Chico, California. El grupo consistía de 4 hombres con discapacidades intelectuales leves: Jack Madruga, Jack Hewitt, Ted Weyer, y Jack Sterling, más Gary Matias, un veterano del ejército con esquizofrenia pero sin discapacidad intelectual. Lo que pasó, después del juego, estaban manejando de vuelta a Yuba City cuando su auto fue encontrado abandonado en un camino montañoso remoto a 70 millas de distancia, atascado en la nieve. Los hombres habían desaparecido sin tomar sus abrigos o suministros del auto. El descubrimiento: meses después, 4 cuerpos fueron encontrados en un remolque remoto del servicio forestal a 20 millas cuesta arriba de su auto. Ted Weyer había sobrevivido más tiempo, hasta 13 semanas, pero murió de inanición a pesar de que el remolque contenía suministros de comida que aparentemente no sabía cómo acceder o preparar. El misterio: los teóricos de la conspiración se enfocan en por qué manejaron por el camino de la montaña e hicieron elecciones de supervivencia aparentemente irracionales. Pero la explicación es directa: se perdieron, entraron en pánico, abandonaron su vehículo, y vagaron hacia la naturaleza. Sus discapacidades cognitivas y los problemas de salud mental de Matias perjudicaron su toma de decisiones bajo estrés extremo. Gary Matias nunca fue encontrado y probablemente murió de exposición temprana. La tragedia ilustra cuán vulnerables pueden ser los adultos con discapacidades en situaciones de crisis, no alguna conspiración elaborada. El no entender que estaban en una cabaña de supervivencia y que estaba bien usar comida, calefacción, ropa en cualquier situación de supervivencia prueba exactamente esto, en mi opinión. No creo que fueron perseguidos o atraídos lejos del auto. Creo que no estaban tomando buenas decisiones porque no eran necesariamente capaces de tomar buenas decisiones de supervivencia. No es tan profundo. Ni siquiera se necesita tener necesidades especiales para tomar malas decisiones de supervivencia. En el Reino Unido tuvimos un experto de televisión, no en supervivencia, pero solo lo menciono como evidencia de que claramente era un hombre inteligente. Morir de agotamiento por calor yendo a caminar en vacaciones. Me hizo pensar en mí como nuestra existencia moderna nos hace olvidar cuán peligrosa es la naturaleza. Abejorros. La ciencia no sabe cómo vuelan.
o según los científicos, no deberían poder volar. Usan prácticamente los mismos principios que los helicópteros. No fue súper revolucionario aprender eso, así que no obtuvo un gran espectáculo de prensa, o alguna miauda así. Las luces Min Min. Luces misteriosas vistas en el remoto interior de Australia. Las teorías y explicaciones varían de lo tonto a lo estúpido. Es un fenómeno bien conocido que ocurre en áreas desérticas, incluyendo las heladas, alrededor del mundo, y usualmente son faros de vehículos sobre, o en, el horizonte. Las luces de Marfa son esto también, en Estados Unidos. Supuestamente hubo avistamientos de las luces de Marfa antes de que hubiera autos / caminos por ahí. No estoy diciendo que no sean faros, o alguna otra cosa hecha por el hombre, solo que podrían ser algo más. Todavía creo que hay una explicación lógica, pero vale la pena verlas. El secuestro de Charles Lindbergh, también conocido como el bebé Lindbergh. Montones de gente todavía piensa que está desaparecido. Fue asesinado y encontrado 11 días después del secuestro. Un perpetrador fue encontrado, juzgado, y sentenciado. Esto es terriblemente reduccionista. El perpetrador muy probablemente era inocente. El bebé definitivamente fue asesinado. La pregunta es quién lo hizo. Hubo una condena, pero hay muchas dudas sobre si fue un veredicto justo. Personalmente, creo que Charles Lindbergh Sr. lo hizo. Era una mala pieza de trabajo. Probablemente nunca sabremos la verdad, pero todavía hay preguntas sin respuesta allí. La muerte de la princesa Diana. Realmente fue un accidente, pero todavía conozco gente que insiste en que fue matada a propósito porque estaba embarazada. Su ex le dijo a los periodistas que estaba al día con su control de natalidad. Hay prueba de que el conductor estaba borracho. Y el rey Carlos pudo haber sido un mal esposo para ella, pero ella sigue siendo la madre de sus hijos, uno de ellos siendo el futuro rey de Inglaterra. Incluso si la odiara, no tendría nada que ganar matándola. Ya había lidiado con Camilla Gate. Luego el divorcio siendo público. ¿Por qué hacer eso también? Sí, estoy 100% contigo en esta. No creo que la familia real habría arriesgado matar a uno de sus súbditos, un miembro de la familia, en un país extranjero, especialmente cuando no estaban realmente en el pico de su popularidad en ese momento. Simplemente no me hace sentido. Creo que la teoría fue inflada por la prensa porque la prensa misma tuvo un papel importante, aunque circunstancial, en su muerte. Pero tampoco estoy completamente comprometido con esta, es solo mi pequeña teoría conspiratoria. Sí. Conductor borracho a exceso de velocidad. 4 personas en el auto, 3 murieron. El único sobreviviente fue la única persona usando cinturón de seguridad. ¿Un accidente trágico? Sí. ¿Un esquema de muerte conspirativo enrevesado? Creo que no. Como mi gato casi se muere de hambre todos los días porque no ha sido alimentado en 20 minutos. Resulta que simplemente no entiende el concepto del tiempo. La llamada batalla por Los Ángeles. 2 meses después de Pearl Harbor, el militar estadounidense temporalmente avergonzado y permanentemente paranoico abrió fuego contra un objeto que fue descrito como un globo. Luego actuaron todo obstructivos y misteriosos sobre esto porque a tiempo de guerra B no querían admitir que habían descargado municiones sobre un área urbana tratando de derribar su propio globo meteorológico. ¿Conoces algún misterio famoso con una explicación sencilla que nadie quiera aceptar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.